Sí, pues lamentar la postura del actual equipo de gobierno del Partido Socialista, de Chunta Aragonesista y de Podemos, que es evidente que forma parte también de este gobierno, ante la falta de sensibilidad que tienen hacia los niños y las niñas con discapacidad, que requieren la necesidad de un servicio que todos los partidos que estábamos en la legislatura anterior aprobamos por unanimidad, y por eso se lo quiero recordar al Partido Socialista, donde queda la sensibilidad del gobierno actual con los niños y las niñas con discapacidad. Y le digo a la portavoz también de Podemos, porque que nos decía que dónde estábamos nosotros en la pasada legislatura. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde está su grupo en esta legislatura con las iniciativas que van dirigidas a las personas con discapacidad? ¿Dónde están sus iniciativas? Las nuestras están. En los 6 meses que llevamos en esta legislatura, el Grupo Aragonés ha presentado ya varias iniciativas derivadas de iniciativas anteriores, como la que hoy se trae a aprobación del Servicio de Atención Posttemprana, que fue aprobada por unanimidad, como digo, en la anterior legislatura, y hemos traído también a aprobación la Ley de los Derechos para las Personas con Discapacidad. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están sus iniciativas? Gracias. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Sí.